Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. Dele otro más. Él lo merece. Tome asiento y prepárese para esta palabra de Dios. El tema de hoy es plenitud en el desierto. Plenitud en el desierto. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión se han antojado de una comida y quieren comer, pero luego que comen y un pico insulínico y sí están saciados, pero ahora están débiles, están con sueño. Ay, yo siento que me voy a morir. Ay, tráeme agua. No, muchacho, un café no, mejor un agua con soda. No sé, no fue que me cayó mal, pero fue que comí demasiado. De manera que hay una satisfacción en una área que es, ¿verdad? Ya no tengo hambre, pero ahora me siento mal. De hecho, tengo el azúcar en 400, un ejemplo. De manera que no es una saciedad plena, sino hay una parte que se ha saciado, pero hay otras que ahora sienten problema. Sin embargo, hoy yo creo que bíblicamente podemos tener plenitud completa, no solo saciedad, sino plenitud, una vida plena. Y paradójicamente en el desierto donde hay tantas carencias. Señores, en los tiempos de Jesús y en la historia de la humanidad han ocurrido demasiados eventos interesantes y siguen ocurriendo. Recientemente vi un documental secular del FBI en Estados Unidos, está en YouTube, donde un hijo del fenecido jefe líder de Hamas, el hijo de él, protegido por el FBI aquí en Estados Unidos, decía que cuando él venía a hacer un atentado en Filipinas, en el desierto tuvo una manifestación de Dios y él y muchos de los talibanes terroristas le habían entregado su vida a Cristo. Y le dijeron, ¿y usted habla con su papá? Claro. ¿Y qué él dice cuando usted le habla de Jesús? Nada, solo se le salen las lágrimas. Ocurren muchas cosas sobrenaturales, gloriosas, igual que la de la Biblia el día de hoy, pero que nosotros no nos damos cuenta porque no conocemos esos medios de comunicación. De hecho, pensándolo bien, tal vez para la próxima semana yo le voy a traer algunas páginas y portales donde sí nos podemos dar cuenta de las cosas gloriosas que están pasando en el mundo. Sin embargo, de todas esas cosas, Dios eligió algunas porque esas eran importantes para comunicar el mensaje que Dios quería que generación tras generación conociéramos como una base para tener una vida plena en relación con Él. Quiere decir que todo lo que está en la Biblia es interesante independientemente que yo y usted no lo entendamos. Todo tiene una enseñanza de impacto. Y la historia del pueblo de Israel no es diferente, es igual, tiene una gran enseñanza. Plenitud en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Y yo quisiera que usted vaya conmigo a Éxodo capítulo 2, versículo 7. Es el segundo, Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Es el quinto libro de la Biblia. Y usted se va a ir al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Dice la Reina Valera 60: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto
Estos 40 años Jehová tu Dios te ha estado contigo y nada te ha faltado. En el desierto, cuando el pueblo sale de Egipto, Dios aquí le está diciendo que en este tiempo nada absolutamente le ha faltado. Si bien es cierto que aquí no había abundancia para almacenar, sí había saciedad y plenitud en todo en el desierto. ¿Podemos vivir hoy una vida plena? Por supuesto que sí. Y yo he extraído 4 elementos importantes para poder tener una vida plena en la tierra. De hecho, esto no es algo nuevo de Dios. Desde el principio, Edén quiere decir lugar de deleite. Y ese lugar de deleite tenía una particularidad, y era que la presencia de Dios se movía en la atmósfera del huerto. Era un lugar extraordinario. Y algunos de ustedes tal vez están enojados. Ay, Dios mío, ¿por qué tuvimos que salir del huerto? Pero hay algo interesante. La presencia de Dios en el huerto estaba en la atmósfera, pero ahora la presencia de Dios está disponible para habitar en nosotros. Así que el huerto era un símbolo, era una prefiguración de Cristo. Nos estaba anunciando algo mayor que se aproximaba, y ya no solamente iba a estar en el entorno, sino ahora iba a estar en el entorno. Me acabo de inventar una palabra, creo. Dentro de nosotros. ¿Cómo yo puedo tener una vida que no sea solamente que me lleno, me sacio el hambre, pero ahora me estoy asfixiando? Ahora el páncreas tiene que trabajar muchísimo porque comí mucho azúcar, sino que hay una plenitud completa. Lo primero que yo he encontrado, y creo que le mandé a Dewi solo una parte, no se lo mandé todo, pero bueno, aquí está, yo lo tengo todo. Para yo tener una vida full, yo necesito estos 4 pasos. Permítame, por favor, y disculpe. Okay. Una vida full, yo necesito ¿qué pasó? Ok. Número 1, cambios incómodos que produce el clamor. Lo primero que ocurrió en ese transcurso de la vida plena fue que las condiciones internas en Egipto cambiaron. El pueblo de Israel entran más o menos 70 personas y entran de una manera gloriosa. El rey de Egipto hace que Jacob ore por él y le dan una tierra y están cómodos. Imagínese usted decir: mi abuelo, mi papá oró por el faraón, estamos fríos, nos dieron una tierra, nos dieron ganado, estamos cómodos. Qué bendición, Dios está con nosotros. E indudablemente la gracia de Dios en José hizo que el pueblo de Israel entrara triunfante. Pero andando el tiempo, este rey o faraón murió y se levantó otro con una perspectiva distinta. Se levantó otro que Israel no le caía tan bien, que lo veían como una amenaza, y empezaron a apretarle la tuerca. Se le empezó a complicar un poco la vida, y en ese momento, no cuando le iba bien, no cuando tenían abundancia, sino en ese momento difícil, el pueblo de Israel clamó a Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 24. Éxodo capítulo 2,
versículo 23 al 24, nos registra algo interesante. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Jehová el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ese clamor hizo que Dios hiciera memoria de lo que le había prometido a sus antepasados y salió en su defensa. Y yo me pregunto, ¿cuánto de los que están acá muchas veces sienten que Dios ya no les responde? Que Dios ya no le escucha, tal vez porque lo que ocurre es exactamente lo opuesto de su clamor. Han clamado por provisión y ha venido escasez. Han clamado por familia y el que le escribía le dejó de escribir. Han clamado por un estatus legal y el abogado ya no le responde. Y sentimos como que Dios nos ha abandonado. Y posiblemente sea exactamente lo opuesto. Las cosas se le complicaron en Egipto y ellos pensaron que era para su mal. Pero ese clamor hizo que el cielo hiciera memoria de sus promesas y saliera en su defensa, cosa que no hacían antes. Señores, ¿cuántas esclavitudes nos hacen sentir cómodos porque no sentimos las cadenas? Hay presos que tienen tantos años en la cárcel y lo tratan tan bien que ya no quieren salir. No sé si usted ha visto documental donde dice, no, ya yo estoy muy viejo, déjenme aquí adentro. No, pero usted está libre. No, quiero quedarme aquí. Porque se ha acostumbrado al horario, las rutinas, la comida, todo el mundo lo conoce, las cositas que hacen ahí dentro y sienten que ya su prisión sería su libertad, pues su prisión se ha convertido en su libertad. La libertad lo aprisiona y las prisiones lo hacen sentir libre, paradójicamente. Y muchos de nosotros nos hemos acomodado en la vida lejos de Dios en posiciones peligrosas. Y Dios ha creado o permitido circunstancias para crear incomodidad y que esa comodidad, esos cambios incómodos produzcan un clamor que haga que Dios tenga memoria, se acuerde de lo que te prometió a ti o tal vez a tus antepasados. Ese es el primer paso para una vida plena. Oiga esto. Incomodidad, cambios que generan incomodidad. Pero esos cambios están perfectamente monitoreados por Dios, como esos pantallas de cuidados intensivos. Dios tiene el más mínimo control de los detalles de los cambios que están generando incomodidad. No lo queremos, pero son necesarios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que creo que no está aquí. Permítame. Aventura, desafío y victoria. El camino para ti. Aventura, desafío y victoria, el camino para ti. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Éxodo 14, 13 al 14. Mire esto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos de ustedes se sabían defender tan bien en el mundo? ¿Cuántos de ustedes sacaban tantos beneficios
con su plan, beneficio del gobierno, beneficio de las relaciones, beneficio cuando iban al hospital. Miren que yo soy una mujer enferma, cuando se iban. ¿Cuántos de ustedes cogieron sillas de ruedas en los aviones caminando mejor que yo? No, es que pastor me ponen adelante. Y después que vieron que le entraban la sacaban del avión de último, dijeron no vuelvo a coger silla eléctrica, silla de ruedas. ¿Cuánto nos sabíamos defender muy bien? Y uno de los desafíos de Dios es que Dios te lleva a un punto donde tú sientes que ya tu estilo es vulnerable, que ya no te funciona hacer las cosas como antes las hacía y te funcionaba. El pueblo de Israel, por obediencia a Dios y evidentemente a su líder Moisés, se encontraban con el mar enfrente y sus enemigos detrás. Y fue tanto la agonía que ya ellos se visualizaron con sus cuerpos tirados en el desierto. Y le dijeron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcro en Egipto para que muriésemos allá? Porque para ellos ya estaban muertos. Ya ellos tenían dos opciones: ¿dónde quieren morir? Ya la vida no era una posibilidad. Teníamos que haber muerto en Egipto y no aquí. Ya estamos derrotados, ya estamos perdidos. ¿Para dónde vamos? Yo se lo dije que este hombre no sabía nada. ¿Sabe por qué? Porque generalmente en esa vida plena Dios te va a llevar a lugares y te van a tocar líderes que tú tienes ideas mejor que ellos. Yo no creo que Moisés era el hombre de las ideas más brillantes, que era el que más sabía caminar en el desierto, pero era el hombre que Dios había elegido para introducir al pueblo en la tierra que le había prometido a sus antepasados. Y es un desafío cuando tu líder es más capaz que tú en todo. Es fácil someterse ahí, pero cuando tú sientes que tiene mejores ideas, que en algunas áreas eres un poco mejor, es un poco más desafiante. Y el pueblo de Israel, por obedecer a Moisés, ahora se encontraban entre la espada y la pared. Y en ese momento, cuando ellos están hablando de muerte, ahí Moisés le dice: estos egipcios que ustedes ven hoy, mírenlo bien, porque nunca jamás lo veréis. Jehová peleará por vosotros. Ellos tenían ahora que aprender a depender no de su método, no de su fuerza, sino de Dios. Y tenían que empezar a ver a Dios pelear por ellos, vencer a sus enemigos y ellos estar tranquilos. Y eso es desafiante porque el camino de Dios es una aventura. ¿Qué es una aventura? Vamos a darle por allá. Vamos a echarle full al carro y vamos a darle, a poner el GPS para Ohio. Vamos a darle para ahí. Pero, ¿y para dónde? Yo no sé. Vamos a darle. Y, total, tú tienes una tarjeta y yo también. Donde nos coja la noche, nos paramos, un hotelito. Y yo quiero como un viaje de aventura. Wow, me parece bien, anóteme. Uno no sabe para dónde va. Uno le da por ahí. En el camino de Dios, usted nunca, cuando usted anda con una gente preguntona, en el camino de Dios es un problema, porque usted no sabe para dónde va. Y el que anda con usted, que quiere que usted le diga para dónde va, imagínese. La verdad que no sé. Abraham, ¿hacia dónde iba Abraham? Moisés tenía que pararse de monte en monte y de lugar en lugar para que Dios reseteara su GPS, porque no sabía, no tenía una ruta marcada. Y Dios hace eso intencionalmente porque Dios quiere llevarte a ver la manifestación gloriosa y sobrenatural de Dios. Señores, el camino de Dios es un camino sobrenatural. Es un camino donde Dios va a hacer muchas cosas sin intervención humana. Te va a sanar, te va a operar, te va a restaurar, va a establecer relaciones. Gente que te aborreció por años, que por años te maldijo, que por años te lo puso difícil, entonces te va a llamar. Recuerdo una mujer aquí, de hecho no sé si está aquí, que un jueves Dios dio una palabra en esta iglesia y dijo: esta semana habrán buenas noticias, pam, pam. Al otro día, viernes, ella tenía que ir hacia un tribunal, tenía un litigio con su ex
pareja, creo, si bien recuerdo, que tenían 5 años ya de litigio. Y ya ella estaba súper nerviosa, el hombre argumentaba mucho, siempre se resistía a aceptar el veredicto del juez, no sé qué. Y ese día ella me escribió y me sigue escribiendo, fue muy nerviosa. Y cuando le hicieron preguntas, cosas, no recuerdo ahora bien la idea de cuál era el tema que estaban tratando en los tribunales, pero este hombre que siempre se declaraba inocente y la acusaba a ella, le dijo el juez al hombre ese día: ¿cómo usted se declara? Y el hombre dijo: culpable. Y ella estaba tan nerviosa que no podía más que llorar, y cuando llegó a su casa fue que me escribió. Me dijo: pastor, yo no sé por qué este hombre me acusaba y esto, y ya yo quería soltar este caso. Dios te quiere llevar a un camino donde ahora tú sepas que hay algo más importante que tus fuerzas, que tu capacidad, que tu relación, que tu conexión es Él. Y Él quiere obrar de una manera sobrenatural. El mar estaba atrás y delante sus enemigos con machete, con espada, y ellos desarmados. Y ahora Moisés les dice: mírenlo bien, porque ustedes nunca más lo van a ver. Jehová lo va a entregar en sus manos y ustedes van a ver la gloria de Dios. Jehová peleará por vosotros. ¿Y sabe qué Dios te dice hoy? Ese abogado ya no te coge la llamada, porque ahora tu abogado es Dios. Ese diagnóstico, el proceso, la quimioterapia, los tratamientos, no lo han reducido, porque quien lo va a reducir va a ser Dios. Quien va a hacer el milagro es Dios. La consejería, el compadre no ha podido convencer a tu esposo, porque lo va a hacer Dios. Tus hijos siguen en la calle, siguen en las drogas, siguen haciendo exactamente lo opuesto de lo que tú le has enseñado, porque Dios va a usar su brazo fuerte para traerlo. Esto no es un mensaje de automotivación, es una palabra bíblica que hoy Dios ha traído para ti, tal vez como una respuesta de cómo vivir una vida abundantemente plena en la totalidad. ¿Sabe lo que yo quiero que tú le digas al de al lado? Jehová peleará por ti. Jehová peleará por ti. El camino de la plenitud, el primer paso, recuérdese, ¿cuál era? Clamor. Se te complican las cosas para que tú clames. Muchos de los que estamos aquí, la verdad, por una situación que se nos complicó. Lo segundo, entonces, es la sobrenaturalidad de Dios. Los milagros. Mire, mi hijo está aquí, mis hijas. Yo no recuerdo una semana que no me haya pasado a mí algo increíble. O sea, que usted no me lo cree. Todas las semanas. Pero y de verdad, pastor, sí, así me pasó. Pero ¿y cómo va a ser? Sí, así me pasó. Así me pasó. Ya es tanto que en mis planes yo incluyo esa forma de que Dios lo va a cambiar. De hecho, generalmente lo cambia para mejora. Y claro, muchas veces eso produce dolor, eso produce pérdidas. Pero Dios no te asegura que no vas a tener pérdidas. Lo que asegura es que tú vas a vencer. Señor, yo quiero pelear, entrar al ring a pelear. Si tú me confirmas que no me van a dar ningún trompón, no, pues entonces ponte a cocinar en tu casa. Porque ahí no, en la cocina no, el caldero no te va a dar. Pero si a un ring sí te van a dar. Pero qué tan duro, posiblemente hasta te tumben y cuenten hasta 9. Y en el último tú te levantas. Ahora yo te garantizo algo, que vas a vencer. ¿Cuántos golpes te van a dar? No sé, pero vas a vencer. ¿Cómo va a ser la pelea? Tampoco sé, pero vas a vencer. Si te van a aplaudir la mayoría, si vas a ser favorito, no sé, pero vas a vencer. Y en ese proceso, señores, uno se da cuenta cuando llega a la cima que lo más interesante fue el proceso.
¿O cuántos de ustedes han comprado un libro o comprarían un libro de Amazon, Los privilegios de la cima? Yo estoy comiendo caviar, eso usted no lo va a comprar. 20 pasos para el éxito, comprado en el carrito de una vez. Cómo pasar a orar 8 horas en la presencia de Dios para obtener la victoria. Lo compro. Cómo desarrollar la unción, cómo restaurar la familia. El cómo es lo que nos interesa. Y ese cómo muchas veces es lo que menos atención le prestamos. Queremos mejor hacia dónde voy y qué hay allá arriba y cómo es allá arriba, y nos perdemos la parte más nutritiva, que es el proceso, el camino. El pueblo de Israel necesitaba, ellos no clamaron por eso: Señor, queremos que nos saque de Egipto y nos lleve de una manera por un desierto con limitaciones, dificultades, que nosotros no sepamos hacia dónde vamos, que luego el faraón tú le endurezcas el corazón y no caiga atrás, y cuando estemos en una encrucijada, en el último punto, entonces tú venzas. Eso no fue. Ellos dijeron: queremos que la situación mejore. ¿Y sabe la respuesta de Dios que hizo? Que las cosas empeoraran. Yo siento que tal vez Dios le está hablando a alguien: ay, pastor, yo tengo que pedir perdón, porque tantas veces que yo dije: Señor, tú no me respondes, porque entonces se complicó todo. Es la respuesta de Dios, porque te está formando el carácter, para que cuando reciba lo que pediste a Dios, eso genere 2 cosas que vamos a ver más adelante. El tercer punto es plenitud en el desierto. Plenitud en el desierto. Confianza, obediencia y dependencia. Deuteronomio capítulo 2, que es el texto que leímos al principio, ahí nos enseña que el Señor le dice: en el desierto, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Señores, ustedes saben que en el desierto, yo decía esta mañana y lo repito ahora, en las paradas aquí, en las gasolineras, yo he comprado, y así en los mini market, en esos negocios así, que cuando uno viaja, hay unos paqueticos que traen, yo creo que es como quinoa, que es algo como saladito y dulce, que tiene como una cubierta de chocolate, que uno lo muerde y es crujientico, bueno, y así es como ligero, no pesa mucho, y tiene pocas calorías, no tiene azúcar y todo lo demás. Y cuando yo estaba en estos días comiendo eso, digo: wow, el maná era así. Era, como dice la Biblia, como unas semillitas de cilantro, donde tú tenías que levantarte en la mañana a comer. ¿Y sabe qué pasó? Que por 40 años el pueblo de Israel vio eso. ¿Usted cree que usted se sorprendería si hoy yo diría: vamos a orar, y empezara a caer maná del cielo? ¿Y usted se sorprendería? ¿Cuánto se sorprendería? Voy a orar por eso. ¿Cuánto se sorprendería? Bien. Ahora vamos a cambiar la escena. ¿Usted cree que si duramos todo este año, eso ocurriendo todos los domingos en diciembre, cuando ocurra eso en un servicio, usted se sorprendería? Viene una gente y se vuelve loco recogiendo eso. Usted dice: eso sucede todos los domingos, eso es normal aquí. Pero es un milagro sobrenatural. O sea, es algo de tú pensar: ven acá, pero ¿cómo eso ocurre? De manera que yo pienso que el pueblo de Israel muchas veces estaba, no sé, viendo una película, un Netflix, lo que sea, y decía: te llamo ahora que voy a recoger maná. Y iba con su cubeta, cogía su maná y se sentaba a los muchachitos, ya hecha llorando. Iba Dulce y le pasaba una cubeta de maná: toma, mija. Y todo el mundo comiendo maná. Y se llegó evidentemente a perder la percepción de que eso era un milagro, que eso no era algo normal, que eso no le ocurría al mundo entero, que ellos estaban en un desierto y se levantaban temprano a buscar su desayuno como si estuvieran en las sociedades. Cuando querían carne, Dios les mandaba de las mejores carnes. Cuando querían agua, una roca, y ahí venía agua de una roca. El pueblo de Israel ya no tiraba foto a eso, ni lo subía a las redes, eso era normal. Lo sobrenatural de Dios para ellos era normal. Esa fue la vida. Yo quiero que usted escuche esto.
Ese fue el camino que Dios eligió para ellos al sacarlo del desierto, donde la sobrenaturalidad de Dios era normal. O sea, recibir milagrosamente desayuno, recibir milagrosamente de una piedra, una roca, darle un palo y que empiece a botar agua, no es normal. Y se sentaban a beber agua y ni, oh Moisés, pero una pregunta, ¿cómo eso ocurre? Tú no puedes dar una enseñanza. No, eso era normal. Que todos los días ocurriera algo sobrenatural. ¿En qué lugar era que ocurría eso? En el desierto. Donde Dios trajo plenitud para el pueblo de Israel no fue en la tierra prometida, fue en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Dios quiere hacernos dependientes de Él y no de las cosas que Él nos da. ¿Cuánta gente se le cae el cabello, insomnio, se comen las uñas porque el negocio está bajando? Y pastor, yo quiero que usted me diga qué está pasando, que los ingresos. Pero ¿por qué te preocupa? ¿A quién es que Dios le ha dado el poder de hacer las riquezas? ¿Al negocito que te dio o a ti? Si es a ti, entonces todo está bien. Si se tiene que terminar ese negocio, no te obsesiones por nada. Hay algo mejor. No es lo que Dios te da, es la presencia de Dios en ti. ¿Cuántas veces lo que sea nos volvemos locos como una simpleza y lo adoramos? Yo creo que cuando nuestro corazón no está alineado a la adoración a Dios, nosotros adoramos hasta el diablo, pero a alguien necesitamos adorar. Nos da un muchachito y el muchachito ahí cree que ya es un pedazo de oro y eso, mira, Dios mío, eso es lo último. Le dan un esposo a la mujer y mire, eso es lo último, ya no hay tiempo para nada porque el hombre es 20 años más joven que ella y ella cree que un Ken. ¿Por qué como escucho a personas adorando a Dios ahora? Pastor, no, tengo que cuidarlo. La mujer sabia edifica su casa y se vuelven tan bíblicas. No, pastor, porque esas son las mujeres que más fácil dicen, no, pastor, porque somos uno. Ajá. ¿Y por qué con el varón que te enamoró 5 años no quisiste ser uno? No, porque es que usted sabe, varón, que eso todo es nuevo y Dios hace todo nuevo y todo. Dios quiere en el desierto enseñarte que Dios da cosas buenas, pero que Él no te la da para que tú hagas de eso un ídolo. Que no importa qué tan bueno sea el testimonio de cómo conseguiste tu ciudadanía, muy bueno, tu casa, hermoso el testimonio, tu milagro glorioso, el carro impresionante como Dios te lo dio, pero lo más grande es que la presencia de Dios está, no solo va contigo, está en ti. En el desierto Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera ya no a depender de su esfuerzo. Oiga esto, Dios nos manda a esforzarnos y a ser valientes, pero no nos manda a depender ni de nuestro esfuerzo ni de nuestra valentía. La Biblia Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, que yo te voy a dar la victoria, no tu esfuerzo y tu valentía. Entonces el problema está entonces que cuando usted es débil no quiere pelear. Cuando usted siente que el pleito es disparejo, no, yo con ese no peleo. No, pero no es tu esfuerzo. Tú tienes que esforzarse, pero es Dios quien te va a dar la victoria. Eso se aprende en el desierto. ¿Y sabe por qué Dios quiere que aprendas eso en el desierto? Porque cuando vayas a la tierra prometida hay 2 cosas que Dios quiere que tú desarrolles. Número 1, esa vida plena. Van a ocurrir 2 cosas. Vas a habitar y vas a poseer la tierra. Mire esto, Deuteronomio capítulo 8, versículo del 7 al 10. Deuteronomio 8 del 7 al 10. Deuteronomio 8 del 7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra con arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados,
tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, es decir, lo vas a comer con abundancia, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Usted sabe por qué en el desierto tiene que ser formado, porque todo lo que Dios tiene para darte es abundantemente y muy excelente, que si no tienes carácter, en un buen dominicano se te van a subir los humos a la cabeza. O en un tema más popular te vas a creer la movie de mala manera. Hay dos cosas que Dios, por la cual Dios te va a introducir y va a darte lo que te prometió. Dos cosas. Número uno, para que habites, para que te mantengas en un lugar fijo, tengas morada fija. Y número dos, para que crees influencia. En sentido práctico te lo voy a poner así. ¿Quiénes son mayorías en esta área de Hazleton? ¿Los hispanos o los americanos? Quiere decir que los hispanos somos los que habitamos la tierra. ¿Y quiénes la poseen? ¿Quién el mayor de esta ciudad es gringo o hispano? Toditas las autoridades, usted no se sabe el nombre y somos mayoría, pero ellos son los que gobiernan. El control lo tienen ellos. Quien tiene en posesión de la tierra es ellos. Nosotros la habitamos. Lo que hacemos somos consumidores. Y aunque no entendamos lo que ellos nos dicen, nos reímos, porque ellos son los jefes y nosotros, sí, parecemos monitos de circo. Pero Dios dice, no, yo quiero dos cosas, no una. Que ustedes habiten la tierra y que ustedes tengan posesión de la tierra. No es que yo profetizo que va a ser un hispano quien va a gobernar. Yo profetizo que va a ser un hijo de Dios, el mayor de esta ciudad. Yo profetizo que las autoridades de aquí, no es que la iglesia se va a meter en política, es que quienes van a controlar son hombres y mujeres llenos de Dios, que van a decir eso no se hace aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque son influencia. Después que el presidente de Estados Unidos, que indudablemente es un presidente de derecha, quiere decir pro familia, pro vida, pro fe, en la región, la mayoría de los presidentes de influencia también son de derecha, cosa que no había pasado nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque está haciendo influencia. Y usted sabe qué pasa cuando, usted sabe por qué el diablo no quiere que los hombres y mujeres de fe tomen posesión de la tierra, porque hacen a Jesús famoso. La gente dice, pero ven acá, la amiga, esa mujer venía aquí todo el tiempo quejándose y con una lloradera y un moquero todo el tiempo con un pañuelo sacudiéndose moco, y después que ya está yendo a la iglesia, como que yo no sé. Amiga, pero usted está como rojiza y yo la veo. Ah, no, pero invítenme. Usted sabe que usted no tiene ni que invitarlo, ellos se autoinvitan por la gloria de Dios en usted. Y yo voy a poner un ejemplo que puse en la mañana, pero quiero saber si está aquí. Carlos está por acá. Carlos está por acá, levante su mano. No lo veo. Carlos hace 2 semanas que me pidió un consejo. Yo le di el consejo y cuando terminé me dijo, yo sé la iglesia que usted va y sé el horario, nos vemos mañana. Yo no lo invité, él se autoinvitó. Dije, pues está bien. Después, no, mire, yo sí me quiero bautizar, anótenme, quiero empezar en los grupos de amistad y todo lo demás. Yo no le hablé de eso. Él quiso probar lo que de algún modo él vio en mí. De hecho, yo nunca en ese lugar le había dicho ni Dios te bendiga a nadie. Pastor, y usted no predica así, pero de una manera distinta. Y parece ser que funciona. Mire, yo nunca le he dicho esto a nadie. Y me llamó en privado y ahí en privado habló conmigo. Nunca yo había tenido una conversación con Carlos. Dios quiere que tomes posesión de la tierra para que seas influencia. Lo que Dios te va a dar es para que lo disfrutes
tú y muchos a través de ti. Es un balance. No es que usted tiene de todo ahora y no disfruta nada porque es un hombre de Dios. No, usted tiene problemas. Dios te ha dado para que disfrute. Que el otro se enoje son problemas del otro, no tuyo. Dios quiere que tú disfrutes, porque ¿sabe qué? Nunca un maestro o un doctor, cuando se pensiona, que le dan 300 o no sé, $100,000 al mes de su buena pensión, tenía 15 millones, y nunca él nunca se siente indigno de eso. No, fueron tantos años. Yo fui uno de los cirujanos más grandes y ellos sienten que se son merecedores. Pero los cristianos, de alguna manera, como tenemos una gran influencia religiosa que no tiene que ver con Cristo, creemos que despreciar las cosas de Dios nos hacen más cristianos. Pero la Biblia no es eso lo que enseña, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y es que galardonador de los que le buscan. Dios quiere que tú entiendas que servir y buscar a Dios es más beneficioso que cualquier otra cosa, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera. Yo he cogido más lucha que un forro de catre en el evangelio, de verdad. Pero ahora he empezado a vivir un tiempo de más recompensas de Dios. Es posible que alguien se moleste, pero yo tengo que disfrutarlo, porque el otro no sabe mi proceso, yo sí. Pero esas cosas no son para yo presumirla, son para yo ministrarla. Ve el balance. Porque para tú crear influencia, ¿cuál es el primer entorno que tú tienes que crear influencia? Tu casa. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Entonces, si en tu casa tú no eres influencia, ya no busques más, que no va a ser influencia en ningún lugar. Tus hijos tienen que decir: yo quiero ser como mi papá. Livio Daniel, en estos días, cuando yo lo puse como líder de los jóvenes, me dice: sí, yo quiero mandar un comunicado como pastor de jóvenes. ¡Ey, espérate!, le dije. Vamos a empezar el paso, porque tú sabes. Pero estuvo bien que él quisiera ya asumir, porque influencia. Ahora, el problema está en que su papá sea pastor y él quiere ser mecánico. Hay que revisar entonces si el papá mecaniquea más que lo que pastorea. Entonces, cuando la influencia empieza en tu casa, entonces se reproduce la iglesia, la sociedad, la ciudad, el condado, el estado, la región, el país, el mundo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero no es primero en los confines de la tierra, primero en Jerusalén. Y tu Jerusalén es tu casa. Así que cuando yo llego ahí, entonces yo tengo plenitud. El Edén que Dios diseñó, entonces ahora no está afuera, está dentro de mí. ¿Y sabe qué va a pasar? Tú vas a disfrutar cuando esté en Bora Bora, tanto que cuando está en un lugar que yo fui en Ocoa, en La Clavellina. Tú vas a disfrutar igual. Tú vas a disfrutar tanto cuando esté en Dubái como cuando está en Palo Verde de Montecristi, que fui en la inundación también. Ahora, ¿y qué tú vas a pedir en Dubái? Lo mejor. Pastor, pero cuesta $60,000. Usted lo tiene, sí, páguelo. Eso se llama disfrutar. Pero en Palo Verde el plato mejor que hay es huevo y arroz blanco con huevo, que lo tiene que hacer usted en leña. ¿Y qué usted va a hacer? Va a hacerlo. ¿Se va a deprimir? No, porque yo he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Pablo dice que está enseñado en todo. Hay gente que solamente está enseñado en la escasez, y hay otros que solamente están enseñados en la abundancia. Pablo dijo: yo sé tener abundancia, la he tenido y la disfruto, y la escasez por igual. Sé estar en palacio, pero sé estar en la cárcel también. ¿Sabe por qué? Porque la plenitud de Pablo no se la daba el entorno, se la daba el entorno dentro. Estaba pleno, estaba lleno de Dios. Tú quieres vivir una vida plena.
Acepta esos procesos de vida y mantente lleno del Espíritu Santo. Que more la palabra de Dios en tu vida con abundancia, pero no esté lleno de palabra. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. La palabra tiene que abundar en abundancia, morar en abundancia, pero no llenarte. Quien te debe de llenar es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te llena, no solamente tú hablas lo correcto, sino que vives y creas influencia de Dios en los demás. Póngase de pies. Estas enseñanzas, señores, Dios no pensó, escuchen, en una ocasión, Mateo 16 al 18, Jesús le dice a Pedro: y ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Lo que Dios tiene en su mente, lo que Jesús tiene en su mente cuando habla de la iglesia, no es un local bonito con personas escuchando y uno hablando. No es eso. Esta es la congregación de la iglesia. Pero cuando Jesús piensa en la iglesia, piensa en una generación que viene a asumir el rol que Dios le dio a Israel y ahora viene a hacerlo por medio de la iglesia. La iglesia es personas que todas combinadas forman el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es que así como Jesús andó, sanó, libertó, hizo todo, ahora Dios lo va a hacer a través ya no de su cuerpo, sino de la iglesia, de usted y de mí. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church. Y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos. Y estamos próximos al tercer servicio gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales. YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.